Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos alumnos de la clase Electrónica 2, sección 1700 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hablaremos sobre nuestro proyecto de clase denominado Sensor de Temperatura y Alarma, en la cual a continuación expondremos el desarrollo de la simulación de un sensor alarma de temperatura, todo esto bajo el software de simulación NI Multisim, poniendo en práctica los fundamentos teóricos aprendidos en el presente curso. El proyecto a realizarse está relacionado con un controlador automático de temperatura, el cual es un instrumento, valga la redundancia, usado para el control de la temperatura, el cual tiene un elemento de entrada precedente de un sensor de temperatura y tiene una salida conectada a un elemento de control, bajo el cual utilizamos como sensor de temperatura un termistor NTC. El trabajo que se efectuó consta de circuitos prácticos, útiles y sencillos, esto con el fin de que si se nos pidiera llevarlo a cabo, el encontrar estos dispositivos no conllevarían mayor dificultad. Es importante saber que la temperatura es una magnitud de gran importancia dentro de la electrónica. Esto debido a que si encontramos algún aumento de la temperatura, como por ejemplo en líneas de transmisión, esto nos representa un aumento en la corriente, que nos conllevaría un aumento en las pérdidas. Por eso la importancia de tener dispositivos como el que a continuación vamos a presentar. Nuestra tabla de contenidos expone los puntos importantes que trataremos en la actual presentación. Como bien, empezaremos por los objetivos del proyecto. Diseñar un sensor y alarma de calor haciendo uso del software Multisim. Simular el funcionamiento de un sensor alarma por medio del Multisim. Verificar el funcionamiento del sensor alarma y comprender el funcionamiento del software Multisim. Ahora bien, hablaremos de ciertos dispositivos de mayor relevancia dentro de nuestro proyecto, como es el transistor BJT como amplificador. Sabemos que el transistor es un dispositivo semiconductor de 3 capas que consta de 2 capas de material tipo N y una de material tipo P, o de 2 capas de material tipo P y una de material tipo N. Recordemos que un transistor BJT como amplificador aumenta o agranda la amplitud de una señal sin cambiar la frecuencia ni modificar la forma, ya sea que el transistor trabaje en configuración emisor, colector o base común. Otro dispositivo a tener muy en cuenta es el termistor. El termistor es un tipo de resistencia, componente electrónico, cuyo valor varía en función de la temperatura de una forma más acusada que una resistencia común. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. Este componente se usa frecuentemente como sensor de temperatura, como es nuestro caso, o protector de circuitos contra excesos de corriente. Existen 2 tipos de termistores, el NTC, que es el que usaremos, y el PTC. Entonces hablaremos sobre el NTC, que es el que nos interesa. El NTC se refiere a sus siglas coeficiente de temperatura negativa. Su funcionamiento se basa en que a mayor temperatura, menor resistencia opondrá. Descripción del proyecto. Para una fácil comprensión, expondremos todos los demás elementos como una caja negra, donde una de sus salidas estará conectada a un diodo LED, como pueden ver al lado derecho, que será nuestra alarma, y la otra salida estará conectada a un sensor de temperatura o termistor, como pueden ver al lado izquierdo. Es un circuito que reacciona con las temperaturas debido a la naturaleza del termistor. Aprovechando sus propiedades, se ordenó de tal manera que funcionara como un interruptor que abre o cierra según la temperatura del lugar. En este caso, la temperatura mínima en la cual el termistor comenzará a funcionar será 50 grados centígrados. Cabe mencionar que nuestras mediciones fueron hechas a una temperatura de 75 grados centígrados. Como les mencionaba antes, el circuito interno o la caja negra estará conformada por ciertos componentes de uso, como son las resistencias de
de diferentes variables, un transistor BJT, una fuente de voltaje DC y un parlante que estará acoplado capacitivamente. El funcionamiento básico se basa en que el termistor actuará como un puente entre la señal de entrada y el circuito, el cual cuando se someta a cierta temperatura, su resistividad decaerá, haciendo que circule una corriente lo suficientemente grande que haga que el transistor BJT se polarice, encenderá el diodo LED y finalmente generará una señal de salida del audio. Lo dejo con mi compañero. Bien, ahora es momento de determinar la estructura interna del circuito. Ya tuvimos un pequeño resumen del comportamiento, pero vamos a amplificar y vamos a hacer un pequeño análisis con todo el software y la respuesta del circuito. Primeramente definamos los componentes. Bien, tenemos el interruptor. El interruptor lo podemos definir con un 1 de manera gráfica para la ubicación y pues el usuario podrá definir una señal AC para generar una señal de salida de tipo de audio. Esta necesariamente no es necesario conectarlo, o sea, puede tener una salida de audio si se quisiera o no, independientemente si el interruptor está asociado a una corriente AC, pues de igual manera va a señalar ese tipo de alarma que se desea o esa señal lumínica o de sonido. El termistor, pues ya lo definimos, está como el número 2 en el diagrama. El LED, que será el encargado de recibir la señal del termistor y se encenderá solo y únicamente cuando éste alcance la temperatura deseada. Las pruebas siguientes se determinaron para una temperatura de 75, pero la respuesta está para 50. O sea, se le dio un pequeño intervalo de temperatura, pues para generar efectos más perceptibles. El parlante, el caso de tener una resistencia C por el usuario, esta genera una señal de audio. De lo contrario, se encontrará desacoplado por la naturaleza misma del capacitor. ¿Qué pasaría si el usuario decide no conectar una señal AC? Pues simplemente el capacitor entraría como circuito abierto y el amplificador no estaría acoplado al demás circuito y únicamente se tendría una señal lumínica de LED. Bien, siguiente vista. Ahora bien, tenemos las mediciones del circuito a una temperatura de 25 grados, o sea que el termistor no va a reaccionar. Y pues tenemos las corrientes. Además de eso, se le conectó una fuente AC pues, para generar un tipo de salida de audio. Y se cambió en este caso solo para de manera educativa o didáctica el ver el funcionamiento del parlante como modelado como una resistencia de 4 ohmios. En este caso se tiene una señal pico pico de 1.96 miliamperios, que no es nada despreciable, pero no es lo suficiente para encender el LED. Si miramos la medición del LED, tenemos una corriente pico a pico de 0, o sea que no está circulando ninguna corriente y tampoco va a accionar una señal de salida en el parlante. Siguiente dice. Bien, con las herramientas de multisync se cambiaron las temperaturas de análisis a 80 grados, a 75 también dio resultados similares y pues tenemos una corriente de pico de 11.8 miliamperios en la entrada conectada a una fuente DC. En este caso pues vemos que la señal del diodo está encendida con una luz roja y está circulando 17.7 miliamperios por esa rama, que es lo suficientemente grande para polarizarla, pero es mínima en comparación con la corriente máxima que el diodo puede circular. En otras palabras, el diodo va a funcionar independientemente porque la corriente generada por el termistor, que está pasando por el termistor y amplificada, no supera la corriente máxima que puede tener el LED. Es decir, que la corriente que está circulando es mucho menor que la corriente máxima del LED, pero lo suficientemente grande para polarizarlo.
Tenemos una salida de audio también por la resistencia RL. Recuerden que esta se modeló como el parlante. Y pues tenemos una señal de 7.08 miliamperios a 80 grados. Las demás mediciones, pues tenemos una corriente de base de 256 microamperios que está acorde con el transistor utilizado. Siguiente vista. Bien, seguimos con las mediciones y pues nos interesa saber el tipo de señal de salida que va a haber en el parlante. En este caso, pues se conectó un osciloscopio, así como se ve en la figura, y pues se tiene una salida un tanto distorsionada. En este caso no interesa mucho que la señal sea totalmente perfecta porque al fin del caso no es una señal de audio, de micrófono que debe permanecer intacta y solo amplificarla. Simplemente lo que se quería es enseñar una señal de audio que incomode o dé una señal de alerta al usuario de que algo no está bien. Por ejemplo, tenemos dos señales que son semipulsantes, no son completamente senoides, pero son lo suficientemente buenas para alertar, que es el fin del proyecto. Bien, la impedancia de entrada. Se conectó un medidor de impedancia con las herramientas de multisim. De la manera que se ve en la figura, se desconecta la fuente y pues se tiene una impedancia de 170 y una impedancia capacitiva o una reactancia bien pequeña. O sea, es bien despreciable. El capacitor de 1 microfaradio pues no logra generar tanta magnitud o tanta distorsión en esta señal. Lo que sí cabe mencionar es que este circuito funciona a 120 Hz, o sea, el doble de la frecuencia normal de distribución, y pues que le da la oportunidad al usuario a conectar una señal AC, pues a partir de otro circuito regulador, y pues por ese punto lo hace bastante versátil. Bien, haciendo un barrido de temperaturas con multisim, se tuvieron algunos resultados interesantes. Por ejemplo, se ve en la parte inferior el número de temperaturas o el incremento de temperaturas del análisis que está aumentado en cada uno en un 20%, generando una temperatura de 0 hasta 100 grados y pues empieza a polarizar el diodo a partir de los 8.1.8 hacia arriba. O sea que para señales menores que esa temperatura no va a funcionar y cumple con el criterio antes mencionado. Bien, algunas aplicaciones con respecto a este proyecto se pueden instalar en cuartos de máquinas que dé una señal de aviso en caso de sobrepasar temperaturas normales en el recinto, en centros de datos y tableros de control, en ductos de aire acondicionado, que esa fue la iniciativa o fue el punto de apoyo del proyecto, en caso de que el sensor principal de las compuertas cortafuegos falle y sea necesario el aviso para cierre manual de la compuerta. Bien, conclusiones. Las falencias del dispositivo, temperatura detector, a nivel de análisis, pues no se encontró ninguna, funciona bastante bien dentro de los rangos o de los parámetros establecidos por cada uno de los componentes que lo constituyen, pero sí nos vimos limitados a hacer un análisis completamente virtual, pero se tiene una pauta del comportamiento del circuito, a grosso modo, para seguir demostrando la fiabilidad del mismo, debería ser necesario un estudio que permite el cálculo de transferencia de calor y el tiempo de respuesta en el cual el circuito va a funcionar. Es decir, qué tanto tiempo va a pasar desde la elevación de la temperatura para yo tener una señal generada, al cuánto tiempo, pero para hacer ese tipo de análisis es una temática que sale de los lineamientos de la clase, pero da pauta y origen a seguir mejorando, a seguir optimizando. La siguiente se mostró un elemento simple de aplicación de los BJT que constituye un modelo no genérico de construcción masiva, es decir, solo para
permitir el análisis de una aplicación del BJT como tal, implementando todo el conocimiento visto en la clase hacia un proyecto pues sencillo y útil que muestra el alcance del desarrollo de este dispositivo en una gama de ambientes y que le da la pauta para seguir optimizando este mismo o crear nuevos a partir de él.